¿Cómo vamos realmente a Marte? No es una frase pensada para alimentar la imaginación, ni un recurso para titulares llamativos. Es una pregunta directa que hoy se plantea en laboratorios, centros de control y misiones espaciales reales. Marte ya no es solo un símbolo de lo desconocido, sino un destino concreto que obliga a la ciencia a enfrentarse a sus propios límites. Cada avance reciente ha dejado claro que llegar al planeta rojo no depende de una sola tecnología revolucionaria, sino de resolver una cadena compleja de problemas que nunca antes se habían abordado juntos. Durante mucho tiempo, se pensó que viajar a Marte era una cuestión de tiempo y de motores más potentes. Sin embargo, los datos acumulados en los últimos años han cambiado por completo esa visión. El espacio profundo no es un entorno pasivo. La radiación constante, la falta de gravedad prolongada y el aislamiento extremo afectan tanto a las naves como al cuerpo humano. Las pruebas realizadas han revelado efectos que no se podían prever con modelos teóricos simples, obligando a replantear estrategias enteras. Además, Marte no ofrece segundas oportunidades fáciles. Una vez iniciado el viaje, no existe la posibilidad de regresar rápidamente ni de recibir ayuda inmediata desde la Tierra. Cada sistema debe funcionar de manera autónoma durante meses, incluso en situaciones imprevistas. Este hecho ha llevado a la comunidad científica a adoptar una actitud mucho más cauta y metódica, donde cada paso se analiza con extremo detalle. Lo más llamativo es que cuanto más aprendemos, más claro resulta que aún faltan respuestas clave. No estamos ante una historia cerrada, sino ante una investigación en desarrollo. El camino hacia Marte se está construyendo ahora mismo, con decisiones que definirán si este objetivo será viable o seguirá siendo, durante un tiempo más, un reto pendiente. Marte es el planeta más parecido a la Tierra dentro del sistema solar, y precisamente por eso se ha convertido en el principal objetivo de la exploración humana más ambiciosa. Su tamaño, su historia geológica y las evidencias de que en el pasado pudo albergar condiciones distintas lo sitúan en el centro del interés científico. Pero hablar de ir a Marte no es hablar de un simple viaje, sino de una operación sin precedentes en la historia de la humanidad. A diferencia de las misiones robóticas, una misión tripulada implica resolver simultáneamente problemas de ingeniería, biología, medicina y logística espacial. Todo debe estar calculado para que funcione lejos de nuestro planeta, sin margen para errores simples. Los conocimientos actuales provienen de décadas de observación, experimentación y misiones automáticas que han ido revelando cómo es realmente el entorno marciano y qué desafíos presenta. Este video se apoya en datos reales, observaciones contrastadas y programas espaciales en curso. No se trata de especulación ni de promesas futuristas, sino de un análisis de lo que la ciencia sabe hoy y de lo que aún está intentando comprender. La investigación sigue abierta y las conclusiones definitivas todavía no existen. Si te interesa entender cómo se está planteando este desafío y por qué aún no se ha dado el paso final, quédate hasta el final. Si el contenido te resulta interesante, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La exploración de Marte no es solo una cuestión científica, también es una conversación global que nos involucra a todos. La reciente fase de estudio sobre cómo llegar realmente a Marte ha marcado un punto de inflexión que pocos fuera del ámbito científico percibieron en su verdadera magnitud. Durante años, el debate público se centró casi exclusivamente en cohetes y fechas aproximadas, pero los datos más actuales han desplazado el foco hacia aspectos mucho más profundos y determinantes. El avance no vino de un anuncio espectacular, sino de resultados acumulados que, al analizarse en conjunto, alteraron de forma significativa la comprensión del desafío. De repente, lo que parecía una cuestión de ingeniería se reveló como un problema sistémico que involucra al cuerpo humano, al entorno espacial y a la capacidad de operar de manera autónoma durante largos periodos. Las observaciones más relevantes surgieron de misiones en órbita terrestre, de experimentos prolongados en estaciones espaciales y de simulaciones realizadas en condiciones extremas en la Tierra.
Estos estudios permitieron medir con precisión cómo responde el organismo humano a la microgravedad sostenida, a la radiación cósmica y al aislamiento prolongado. Los resultados fueron claros y en algunos casos inesperados. Cambios en la densidad ósea, alteraciones en el sistema cardiovascular y modificaciones en la expresión genética dejaron de ser hipótesis y pasaron a ser hechos medidos. Este conocimiento redefinió los requisitos básicos para cualquier misión tripulada de larga duración y obligó a replantear calendarios y diseños. Al mismo tiempo, los sistemas tecnológicos fueron sometidos a pruebas cada vez más exigentes. No se trataba solo de que funcionaran, sino de que lo hicieran de manera continua, sin mantenimiento externo, durante meses. Los datos mostraron que incluso fallos menores, irrelevantes en misiones cortas, pueden convertirse en amenazas serias cuando no existe la posibilidad de reparación inmediata. Este aprendizaje llevó a un cambio de enfoque en el diseño de naves, priorizando la redundancia, la fiabilidad y la autonomía por encima de la simple potencia o velocidad. Otro aspecto clave de esta revelación fue la comprensión más precisa del entorno interplanetario. El espacio entre la Tierra y Marte no es un vacío inerte, sino una región dinámica atravesada por partículas energéticas y radiación solar variable. Las mediciones recientes permitieron cuantificar con mayor detalle estos factores y evaluar su impacto acumulativo sobre materiales y seres vivos. A partir de estos datos, se ajustaron los criterios de protección necesarios para las futuras misiones, mostrando que la seguridad no depende de una única solución, sino de un equilibrio entre blindaje, planificación de trayectorias y gestión del tiempo de exposición. La revelación no consistió en descubrir algo completamente nuevo, sino en comprender la magnitud real de lo que ya se sabía de forma fragmentada. Al unir todas las evidencias, quedó claro que el viaje a Marte exige una preparación que va mucho más allá de lo imaginado hace apenas una década. Este reconocimiento no supuso un retroceso, sino un avance conceptual fundamental. La ciencia no encontró una barrera infranqueable, pero sí delimitó con mayor precisión el terreno que debe recorrerse. Este cambio de perspectiva también tuvo un impacto directo en la planificación de las misiones. Los objetivos se volvieron más graduales, centrados en validar cada sistema, en condiciones reales, antes de dar el siguiente paso. Las decisiones dejaron de basarse en expectativas y pasaron a apoyarse en resultados medibles. Esta forma de avanzar, más lenta en apariencia, es la que garantiza que cuando el momento llegue, el viaje no dependa de la suerte, sino de un conocimiento sólido y contrastado. Hacia el final de este proceso de análisis, surgió una idea que conecta todos los datos recopilados. Ir a Marte no es una cuestión de llegar, sino de mantenerse operativo durante todo el trayecto y más allá. El viaje es solo una parte de un sistema continuo que comienza en la Tierra y debe sostenerse de forma autónoma durante un periodo prolongado. Esta comprensión redefine por completo el concepto de misión tripulada y explica por qué cada nuevo dato es examinado con tanto cuidado. A medida que estas conclusiones se asentaron, la atención se desplazó hacia el siguiente nivel de análisis, donde la ciencia intenta integrar estos hallazgos en modelos operativos reales. Lo que se ha revelado hasta ahora no cierra el debate, sino que lo profundiza, mostrando que cada respuesta abre nuevas preguntas que deben resolverse antes de avanzar. El conocimiento científico sobre cómo desplazarse entre planetas no comenzó con la idea de viajar a Marte, sino con décadas de estudio del espacio cercano a la Tierra. Antes de que este objetivo se planteara de forma realista, la ciencia ya había acumulado una base sólida sobre dinámica orbital, radiación espacial y funcionamiento de sistemas fuera de la atmósfera terrestre. Ese conocimiento previo permitió entender que el viaje interplanetario no es una simple extensión de las misiones lunares, sino un escenario completamente distinto, gobernado por procesos físicos que actúan de forma continua y acumulativa. Uno de los pilares de este contexto científico es la comprensión de las trayectorias interplanetarias. Las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos en el sistema solar determinan que el desplazamiento entre la Tierra y Marte
dependa de ventanas temporales específicas, donde la alineación orbital reduce el consumo energético y el tiempo de viaje. Estas trayectorias no son líneas rectas, sino curvas cuidadosamente calculadas que aprovechan la gravedad y el movimiento relativo de ambos planetas. Los datos observacionales han permitido perfeccionar estos cálculos hasta un nivel de precisión que hace viable planificar misiones de larga duración con un margen de seguridad aceptable. Otro aspecto fundamental es el comportamiento del entorno espacial durante el trayecto. La radiación cósmica y solar ha sido medida de forma sistemática por sondas y estaciones espaciales, proporcionando un mapa detallado de su intensidad y variabilidad. Estos registros han demostrado que la exposición prolongada tiene efectos medibles tanto en materiales como en organismos vivos. A partir de esta información, se han desarrollado modelos de protección basados en blindajes, distribución interna de las naves y gestión del tiempo de exposición, todos ellos respaldados por datos experimentales obtenidos en misiones reales. La temperatura y el equilibrio térmico también forman parte esencial de este fenómeno. En el espacio interplanetario, las variaciones térmicas son extremas y dependen de la distancia al Sol y de la orientación de la nave. La ingeniería térmica espacial se apoya en principios bien establecidos de transferencia de calor, radiación y conducción, aplicados a sistemas cerrados que deben mantener condiciones estables durante meses. Las pruebas realizadas han permitido validar soluciones capaces de conservar rangos térmicos adecuados sin depender de recursos externos. La composición y el comportamiento de los sistemas de propulsión han sido igualmente objeto de estudio continuo. Más allá de la potencia inicial necesaria para abandonar la órbita terrestre, el viaje requiere correcciones precisas y constantes. Estas maniobras se basan en motores y sistemas de control, cuya fiabilidad ha sido demostrada en múltiples misiones automáticas. La ciencia no se apoya en diseños teóricos aislados, sino en tecnologías que ya han funcionado repetidamente en el espacio profundo. En paralelo, la observación de Marte desde la órbita y desde su superficie ha aportado datos esenciales para comprender el destino final del viaje. La atmósfera marciana, su gravedad y sus condiciones ambientales han sido caracterizadas con un nivel de detalle sin precedentes. Este conocimiento permite diseñar estrategias de entrada, descenso y aterrizaje basadas en parámetros reales, reduciendo la incertidumbre asociada a estas fases críticas. A medida que todos estos elementos se integran, surge una imagen más clara del fenómeno completo. El viaje a Marte no puede entenderse como una suma de partes independientes, sino como un sistema continuo donde cada componente influye en los demás. Esta visión sistémica es el resultado directo del avance científico y explica por qué cada nuevo dato es incorporado con cautela en los modelos existentes. Hacia la mitad de este proceso de análisis, se hace evidente que el conocimiento acumulado no ha eliminado los desafíos, pero sí ha delimitado con precisión su naturaleza. La ciencia ha pasado de preguntarse si es posible viajar a Marte a determinar cómo hacerlo de forma sostenible y segura. Este cambio de enfoque marca una etapa clave en la evolución del proyecto y prepara el terreno para comprender cómo estos principios se traducen en decisiones operativas concretas. Al final de esta parte, queda claro que el contexto científico no es estático. Cada misión, cada medición y cada experimento refina los modelos existentes y ajusta la comprensión global del viaje interplanetario. Este proceso continuo es el que permite avanzar sin recurrir a suposiciones, apoyándose únicamente en evidencias contrastadas y en leyes físicas bien establecidas. La evolución reciente del estudio sobre el viaje humano a Marte ha estado marcada por una intensificación sin precedentes del seguimiento científico y tecnológico. A medida que los datos se acumulan, la comunidad internacional ha pasado de analizar resultados aislados a coordinar campañas de observación y experimentación cada vez más amplias. Este cambio no responde a una moda ni a una presión externa, sino a la necesidad objetiva de integrar información procedente de múltiples fuentes para comprender un fenómeno complejo en toda su dimensión. Las agencias espaciales y los observatorios internacionales
han mantenido un flujo constante de datos procedentes de misiones en curso. Satélites en órbita terrestre, sondas interplanetarias y plataformas de observación solar han aportado mediciones continuas del entorno espacial que atraviesa una nave rumbo a Marte. Estas mediciones han permitido refinar modelos sobre radiación, variabilidad solar y condiciones dinámicas del espacio interplanetario. El valor de esta información reside en su carácter acumulativo. Cada registro se suma a los anteriores y reduce progresivamente los márgenes de incertidumbre. Uno de los focos principales de atención ha sido el seguimiento a largo plazo del impacto del entorno espacial en sistemas biológicos. Los experimentos realizados en estaciones espaciales han generado series de datos extensas sobre cambios fisiológicos medibles en condiciones de microgravedad y exposición prolongada a radiación. Estos resultados no se interpretan de forma aislada, sino que se comparan con registros previos para identificar patrones consistentes. De este modo, la ciencia ha podido distinguir entre efectos transitorios y cambios persistentes, un paso esencial para evaluar la viabilidad de misiones de larga duración. En paralelo, las imágenes y datos más recientes obtenidos desde la órbita y la superficie de Marte han seguido aportando información clave. La caracterización detallada de la atmósfera marciana, de sus variaciones estacionales y de su interacción con el viento solar ha permitido ajustar los modelos de entrada y descenso. Estas observaciones, repetidas y contrastadas, han reducido el grado de incertidumbre asociado a una de las fases más críticas de cualquier misión tripulada. Cada nueva imagen no solo confirma lo ya conocido, sino que añade matices que refinan la comprensión global del entorno marciano. La reacción de la comunidad científica ante estos avances ha sido intensa y constante. Publicaciones especializadas, congresos internacionales y grupos de trabajo interdisciplinarios han servido para debatir los resultados y contrastar interpretaciones. Este proceso colectivo garantiza que las conclusiones no dependan de un único equipo o institución, sino que emerjan del consenso basado en evidencias. La ciencia avanza aquí como un esfuerzo coordinado, donde cada dato es sometido a revisión y comparación antes de incorporarse a los modelos operativos. En el centro de este proceso se encuentra el concepto de monitorización continua. A diferencia de etapas anteriores, en las que las misiones proporcionaban datos puntuales, el enfoque actual prioriza la observación prolongada. Esta estrategia ha permitido detectar variaciones sutiles que solo se manifiestan con el tiempo, como cambios graduales en el comportamiento de materiales expuestos al espacio o fluctuaciones en los niveles de radiación. Estos detalles, aparentemente menores, adquieren una importancia crucial cuando se consideran misiones que deben mantenerse operativas durante meses sin apoyo externo. Hacia la mitad de esta evolución, los datos comenzaron a converger en una idea común. La complejidad del viaje a Marte no radica en un único obstáculo dominante, sino en la interacción de múltiples factores que actúan simultáneamente. Esta comprensión no surgió de una sola observación, sino de la acumulación paciente de evidencias. Cada campaña de observación reforzó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integrada, donde biología, física e ingeniería se analizan como partes de un mismo sistema. A medida que se consolidaba este enfoque, las imágenes más recientes y los datos aún en análisis adquirieron un papel especial. No todas las observaciones ofrecen respuestas inmediatas, y muchas plantean nuevas preguntas que requieren tiempo para ser resueltas. Este estado de investigación abierta no se percibe como una debilidad, sino como una característica inherente al método científico. La ausencia de conclusiones finales en algunos aspectos refleja la honestidad del proceso y la voluntad de no avanzar más allá de lo que los datos permiten afirmar. Al final de esta fase, resulta evidente que la evolución del misterio no ha conducido a una solución definitiva, sino a una comprensión más precisa de lo que falta por resolver. La ciencia ha delimitado con mayor claridad los márgenes de lo conocido y lo desconocido, estableciendo una base sólida para las decisiones futuras. Este punto intermedio es esencial, porque evita conclusiones apresuradas y asegura que cada paso posterior
se apoye en evidencias verificadas. Con esta acumulación de datos y debates, la atención comienza a desplazarse hacia una reflexión más amplia. Lo aprendido hasta ahora no solo informa sobre Marte, sino también sobre los límites actuales del conocimiento humano y sobre la forma en que la ciencia aborda desafíos sin precedentes. Este giro prepara el terreno para la siguiente parte del análisis, donde el foco ya no estará solo en los datos, sino en lo que estos revelan sobre nuestra capacidad de explorar y comprender el espacio.